saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a retomar, después de bastante tiempo, nuestra sección que irá cada 15 días respondiendo por Biblia. Respondiendo por Biblia. Y hoy en nuestro Respondiendo por Biblia vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento que está dentro de los libros proféticos, profetas mayores, libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 29. Libro del profeta Jeremías capítulo 31, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Amén. Entonces vamos a responder a la pregunta, porque aquí es una sección para responder preguntas. En Respondiendo por Biblia vamos a meditar bajo el título ¿Quién paga la culpa? ¿Quién paga la culpa? Dentro de la cultura del pueblo de Israel, cuando ocurría algo, muchas veces se tendía a culpar a los padres por situaciones que vivían los hijos. Era muy común, incluso hasta en los días del Señor Jesucristo, porque haga memoria, y en el caso del ciego de nacimiento, en algunos aspectos se hizo la pregunta de que quién había pecado, o si realmente era producto del pecado de los padres que este hombre haya sido y haya nacido ciego. Pero surgía la pregunta, ¿este está pagando pecados propios o es el resultado de pecados ajenos como transmisión de pecado en maldición desde los padres hacia los hijos? Y fíjese que no quiero ligar esto con lo que se denomina las maldiciones generacionales, las cuales yo en parte sí las creo por Biblia, aunque hay que darle una segunda vuelta y profundizar para explicar bien ese tema, que quizás sea para otro Respondiendo por Biblia. Pero puntualmente acá estaba esa costumbre de atribuir muchas veces el daño a los hijos por los pecados de los padres. Y este dicho popular se había extendido. Y es interesante, porque leo nuevamente, pero ahora voy a leer incluyendo el 30. Esto se llama darle contexto a un versículo. Muchas veces tomamos un versículo, lo aislamos y tratamos de analizarlo por separado. Eso es un error. Es bueno ver el versículo anterior, el posterior, para usar lo que se llama el contexto inmediato. El versículo que sigue, el 30, nos permite entender con mayor claridad qué significa este proverbio. ¿Quién tiene la culpa? Porque este proverbio o este dicho popular se extendió, pero a veces en nuestra cultura no se comprende a fondo. En aquellos días no dirán más. Aquí viene el proverbio común, el dicho popular que se había extendido. Los padres comieron las uvas agrias. En otras palabras, los padres pecaron. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Los hijos sufren el daño. Más o menos así era el dicho. Los padres comieron las uvas agrias. Los padres pecaron. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Los hijos reciben el daño. Entonces suena de esta forma. Por los pecados de los padres terminan pagando los hijos. Sin embargo, ahora viene un cambio para que ya el pueblo salga
de ese paradigma, de esa realidad que ellos se habían formado, de esa forma de visualizar la relación pecado y resultado delante de Dios. Y ahora agrega el versículo 30, nos redondea y nos da a entender que venía un cambio y también nos permite profundizar en el propio significado de la expresión, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. Tú pecaste, tú eres el culpable, por tu propio pecado morirás. ¿Quién tiene la culpa? El que tiene la culpa es el que también va a recibir el castigo. Pero hay algo que es profundamente interesante acá, al menos en Reina Valera 1960, que todo este pasaje del capítulo 31, desde el versículo 27 al 40, que estaría todo el contexto, y si vamos más atrás, lo contextualizamos por capítulo, desde el 30, capítulo 30, hay una promesa de retorno, es decir, hay una promesa de restauración, entendiendo que Israel, como nación dividida, ya había recibido el castigo y estaban en el exilio babilónico. Ya en el capítulo 25 de este libro, de Jeremías, Dios había determinado el tiempo del castigo, que iban a ser 70 años, pero ahora a partir del 30 viene la promesa del retorno y de la restauración. Entonces, dentro de esa promesa de restauración, se extiende hasta el capítulo 31 y desde el versículo 27 al 40 está la idea del nuevo pacto. ¿Qué le figura a usted el nuevo pacto? Que ahora va a haber uno que, siendo inocente, va a tener que tener los dientes de la dentera para él comer las uvas agrias. Ahora viene un tremendo cambio, y eso es lo que está anunciando Jeremías. Y ese cambio vino con la obra del Señor Jesús. Que Él sí tuvo que pagar culpas ajenas, no mereciéndolas. Siendo santo, muere en lugar de los pecadores. Siendo justo, muere en lugar de los injustos. Y a partir de la obra hecha por Cristo, en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, en esta era de la gracia, de la salvación por fe en Él, cada cual es responsable por sus pecados, y si muere sin Cristo, cada cual se hace responsable de las consecuencias de sus pecados. Por eso, cuando se pregunta por ese ciego, el Señor responde y dice: mira, no es ni que sus padres pecaron, ni que éste pecó, sino que es para que Dios sea glorificado. Se tenía la idea de que muchas de las enfermedades con las que nacían los hijos eran consecuencia de los pecados de los padres. Ahora, algo de verdad hay en ese fondo, pero no es el fondo total ni la verdad total, es una verdad parcial. Porque traigámoslo al contexto actual. Está comprobado por ciencia que si hay una pareja de alcohólicos o drogadictos, lo más probable es que lamentablemente nazca un niño con ciertas o deformaciones físicas o ciertas situaciones de problemas mentales, lamentablemente. Y ahí sí se aplicaría que lamentablemente un niño inocente, entre comillas, va a terminar pagando culpas de padres irresponsables. En términos espirituales, ahora, cada cual asume el costo de sus malas prácticas, de sus malas conductas. Cada cual es responsable por sus propios pecados. Pero la única forma de salvedad de esta situación es rendir la vida a Cristo para que Él se haga cargo de nuestras culpas y de nuestros pecados, para que finalmente Él termine teniendo los dientes de la dentera, es decir, Él asumir nuestras culpas en este nuevo pacto. Mire, leamos algunos versículos más y vamos a ir concluyendo.
hablando del nuevo pacto, asociado a este proverbio popular y cómo se visualiza ahora. 31:31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Está hablando de la infidelidad que mostró el pueblo, muy bien graficada en el libro del profeta Oseas. Fueron tras dioses ajenos, actuando igual que la mujer infiel con su marido. Y ahora dice que va a ser un nuevo pacto porque el anterior ya quedó inválido por la mala práctica del propio pueblo. Ahora, el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, vale decir, del tiempo de la restauración, que va a servir de ilustración para la obra que haría Cristo. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, cada cual o vive por la justicia de Dios en Cristo, o cada cual va a morir por su propio pecado sin poder culpar a otro. Entonces, ahora ese proverbio ya no aplica. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Los padres pecaron, los hijos llevan la culpa. No, cada cual, padres e hijos que pecan, llevan su propia culpa y tienen su propio castigo por el pecado. Pero la clave, ¿cuál es? El que echa su culpa sobre Cristo es justificado. Pero el que vive y muere sin ser condonada su deuda porque no ha recibido y ni ha creído en Cristo y su obra, ese tendrá que degustar el dulce, o no sé si dulce, todo lo contrario, el amargo sabor de las uvas agrias, y con sus propios dientes va a tener que comerlas. Cada cual paga sus culpas. Conclusión, consejo, consigna para el día de hoy. Como conclusión, ese dicho aplicaba de esa manera. Se culpaba a los padres por lo que ocurría a los hijos. Y Dios dice, en el nuevo pacto cada cual será o culpable por sus actos o perdonado en mi hijo. Consejo, siempre es muy bueno cuando hay preguntas que son necesarias responder por Biblia, darle el sentido correcto a lo que estamos leyendo. Consigna y lema para el día de hoy. En Cristo hay salvación y en una vida de rebeldía hay condenación. Saludos de paz, amor y bendición desde Sé que solo tú